Doy la bienvenida al maestro Iván Díaz Valenzuela, quien es el expositor de esta tarde en este bonito tema tan ad hoc, tan pues a las tradiciones que estamos viviendo en este día. Me permito leer algo de su breve semblanza. El maestro Iván Díaz Valenzuela es originario de la comunidad indígena Yoreme Jaguara II del municipio del Fuerte, Sinaloa. Es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Química por la Escuela Normal de Sinaloa, licenciado en Baile Regional Mexicano por la Escuela de la Danza Mexicana Jaime Buentello Bazán de Tepic, Nayarit, miembro del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, AC-IDMAC, Delegación Sinaloa. Es docente de telesecundaria, encargado del taller de danza de la Escuela Secundaria General Ignacio Ramírez y del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, plantel 07 Cobaes, Unidad Académica El Fuerte. Entonces, maestro Iván, bienvenido a esta parte tan importante que tenemos del fomento a la cultura tradicional de Día de Muertos. Es un honor para Cebeta 197 contar con invitados especiales y con un currículum tan extenso. Sabemos que fue un poco modesto aquí con lo que damos a conocer, pero estamos muy agradecidos y muy contentos de que se sume a las actividades de Día de Muertos. Pues sin más preámbulos, maestro Iván, pues demos comienzo con esta charla titulada Día de Muertos entre los mayos. El auditorio del Cebeta 197 es todo suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los invitados, alumnos, maestros del Cebeta 197. Un agradecimiento para el profesor José Ramón Valenzuela Maldonado por esta invitación y por darnos la oportunidad de charlar acerca de un tema tan interesante como lo es el Día de Muertos entre la población indígena Yoreme de Sinaloa, que sabemos que estamos hermanados con las comunidades indígenas yoremes del estado de Sonora y que de comunidad a comunidad van variando esas tradiciones. No hay un manual estricto a seguir, pero sí hay un mismo sentimiento acerca de estas tradiciones y como tal las debemos retomar y hacerlas parte de nuestra vida, porque es una herencia que no debemos de desdeñar. Bien, después de este agradecimiento, para entrar un poco en materia, les comento que pues no somos autoridad en la materia, simplemente tenemos las ganas de conocer y nos ha tocado primeramente por vivencia personal. Mi familia es familia indígena Yoreme, soy en tercera generación y lo que fui aprendiendo a lo largo de mis primeros años sobre esta tradición pues lo obtuve acerca de mis abuelos, de los tíos, de la gente mayor de la comunidad, como en mi casa y en las casas de los vecinos, empezaban desde el 28 de octubre a erigir lo que eran los tapancos o algunos en mesas, lo que es el altar para recibir a las ánimas en Día de Muertos. Entonces, trataremos con esta charla de ir respondiendo ciertas interrogantes, una especie de formulario de preguntas que todo el mundo conocemos, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Entonces, les decía, pues esto ha sido a lo largo de la experiencia por parte de la familia y algunas investigaciones de campo que nos hemos tomado la libertad de hacer con algunos vecinos para el Instituto de Investigación de Maestros de Danza al cual pertenezco. Y pues nunca uno deja de aprender y las ganas de seguirse documentando. Hay poco, casi nada al respecto escrito sobre Día de Muertos entre los mayos yoremes de Sinaloa. Ahí lo que hemos encontrado escrito ha sido sobre todo de otros estados que se han popularizado más en su festejo de Día de Muertos, como lo puede ser Michoacán, como lo puede ser la parte de la Huasteca o la parte ya extremo sur entre Oaxaca y Yucatán. Bien. Vamos a entrar diciendo que pues la comunidad Yoreme en la parte norte se encuentra principalmente 5 municipios de nuestro estado, como lo es Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de Leyva principalmente.
Entonces, en esta parte norte se encuentran asentados y sobre todo a los márgenes del río Fuerte, lo que son las comunidades yoremes indígenas. Decía el compañero José, pertenezco a la comunidad de Jaguara Segundo, la cual tiene una existencia apenas de cerca de 60 años. Eso corresponde a lo que yo les comentaba de ser la tercera generación indígena de la comunidad. ¿Por qué recalco esta parte? La recalcamos porque la primera generación tiene la cultura viva, tiene el conocimiento, el cual se pasó a la segunda generación, a la generación de los padres. Esta la recibieron en automático, pero al vincularse con la vida diaria, ya no de un yoreme, sino de un yori, al tener que salir a trabajar a los campos o como profesionista, jornalero, empezó a dejar de lado su lengua indígena y empezó a dejar de lado sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, era indígena en su casa, pero era yori fuera de su casa. Y a nosotros como tercera generación ya nos tocó ser extraños en la casa y yoris fuera. Y causando que muchos de esta tercera generación tuvieran apatía o tuvieran vergüenza de sus tradiciones y de su cultura. Lo que por herencia es nuestro, lo estamos dejando de lado y nos toca ahora a los que queremos aprender, investigar e irnos a las personas mayores. Entonces, es importante el Día de Muertos porque en esta cosmovisión que tiene el pueblo indígena se tiene la firme creencia que a partir del 28 de octubre a lo que es el 3 más o menos de noviembre, se abre una puerta en el cielo y las ánimas tienen permiso de venir a visitar a los familiares. Las ánimas son los espíritus de todas estas personas que ya no están con nosotros. Entonces, por tradición, antes de llegar a esta fecha, desde casi mediados de octubre, la gente va pensando en cómo armar su altar de Día de Muertos. El altar más tradicional, conocido como tapanco, es una mesa hecha de algunos elementos de la naturaleza, algunas maderas. En el caso más particular, en Jaguara se utiliza el carrizo para formar la parte de arriba de la mesa y unos horcones de mezquite. La gente que tiene acceso también a estas ramas de monte trata de poner algunas con olores muy fuertes. Y si no, se trata de poner las hierbas de olor que hay en la casa, como la ruda, la hierbabuena, algunas de estas. La idea es que el altar tradicional tiene que tener color, tiene que tener aroma y tiene que tener sabor, como parte de la ofrenda a los días de muertos. Entonces, para esta fecha del 28 de octubre se tiene que erigir el tapanco o el altar, poniendo los horcones en los patios de las casas y poniendo una vela para la luz que va a indicar el paso hacia dónde deben llegar los familiares. Algunos ponen foto de ese familiar para que el ánima que regrese sepa que el altar es para él, y generalmente se pone una cruz. La cruz que se utiliza la tenemos de dos formas. No debe ser una cruz religiosa que contenga imágenes religiosas, como las cruces que hay en las iglesias y que se tiene al Cristo. Principalmente se utiliza una cruz elaborada de palma bendita, la cual se recoge en Domingo de Ramos, cuando se va a la iglesia, a la enramada, y se hace esta procesión, se recogen las palmas que hay en el suelo, se bendicen en los altares, y luego en las casas se elaboran esta cruz, que se ponen en distintas partes de la casa, ¿no? Pero que sirven como artículo para nuestro altar de Día de Muertos. En dado caso que no sea esta cruz hecha en palma bendita, se utiliza una cruz de madera que en casi todos los patios de todas las casas de la comunidad de Jaguara se tiene, que es la cruz que se utiliza para cuando hay tumba de cruces, también relacionada con la Semana Santa. Cuando se captura a Jesús, cuando se viene la tumba de cruces, esa cruz que existe en los patios generalmente está sobre una cubeta o recargada en un árbol. Se pone en la parte, esta cruz de madera, en la parte baja del tapanco. Si es la cruz pequeña hecha de palma bendita, se utiliza en la parte superior.
Aquí tenemos los primeros elementos que debe llevar nuestro altar, de lo que está hecha, que son las maderas naturales con las que tiene el campo, luego las cruces, y pues ya como artículo comprado normalmente se utilizan velas, ¿no? La vela más tradicional se utilizaba una vela hecha de cera de abeja, pero por la dificultad de encontrarlas como artesanías se utiliza de las comerciales. Se empiezan a llenar los altares que tienen 2 fechas de utilización. El día primero, que es para los muertos pequeños, y el día 2, que es para los muertos grandes. Sabemos que esta tradición es prehispánica. El Día de Muertos tiene mucha historia antes de la llegada de los españoles, pero que una vez que llegaron a conquistar, hubo un sincretismo entre la religión católica romana y la religión propia de cada región en América. Entonces, es por lo que tenemos diferentes pinceladas, diferencias entre el Día de Muertos, entre un estado y otro, que también lo determina el clima, lo determinan lo que tenemos a la mano, la naturaleza, los recursos para poder poner nuestra ofrenda. Entonces, como parte de este sincretismo, se tiene la idea católica de que siempre se tiene la esperanza de que al partir al otro mundo tenemos que hacer ciertos rezos en los funerales para pasar del estado terrenal cuando la persona muere a caer en una especie de limbo, y del limbo entrar a la parte que corresponde al cielo. Si los rezos no se llevaran a cabo, surge también otro personaje, que es el personaje de los plañideros o plañideras, que son las personas que lloran cuando se hacen los rezos para los novenarios, mientras se vela el cuerpo presente. Si no hay estos rezos y estas lamentaciones, difícilmente va a ascender el espíritu del fallecido del purgatorio, del limbo, a lo que es el cielo. Entonces, ¿por qué comentamos esta parte? Esta parte, cuando fallece la persona, es muy importante porque, según la tradición yoreme, el altar de Día de Muertos a una persona fallecida se le realiza hasta el segundo año luctuoso, cuando cae el Día de Muertos. En el primer año luctuoso no se erige un altar, no se ofrece una ofrenda, porque todavía el espíritu del fallecido está en esa transición entre el purgatorio y el cielo. Entonces, es por ello que es interesante, a diferencia de otras culturas, que al fallecer el primer Día de Muertos se le pone su altar. Con los yoremes de Sinaloa no. Normalmente la tradición de las personas mayores es que solamente se haga a partir del segundo año de fallecido. Dice que las flores que se coloquen de preferencia deben de ser naturales. Deben de ser naturales, como les comentaba anteriormente, porque debe de haber color, debe de haber aroma y debe de haber sabor. Entonces, el ánima que viene a visitar para el Día de Muertos se guía por la luz de la vela, se guía por el aroma de las flores, y es en parte de lo que esta ánima se va a nutrir. Entonces, las flores de papel que se utilizan muy popularmente en mucha fiesta mexicana, así como las cadenas de papel y las banderitas, vienen ya para esta segunda generación de indígenas, ya estos que son más mestizos que indígenas, y que también son válidas. La única recomendación que hacen nuestros mayores es que si se les va a poner corona de flores, flores de papel, estas sean hechas por la propia familia, porque es el significado de poder ofrendar algo a nuestros difuntos, porque es muy fácil comprarlas, pero no hay ningún sentimiento implícito para poder ofrecer a estos seres queridos que ya no están con nosotros. Lo otro que es bien sabido, aparte de la ornamentación, es lo que en sí se ofrece como alimentos, que son o varían dependiendo del gusto que haya tenido en vida este difunto. Así es que encontramos tapancos y altares con cosas muy diversas, pero lo que encontramos como constante son aquellos alimentos que son más tradicionales del pueblo indígena.
En el caso de las comidas, la regla dicta que esta debe de servirse justamente cuando se termina de preparar en las cocinas. A como va saliendo de las hornillas, se tiene que poner sobre el altar para que los platos que se ofrecen vayan calientes y vaporosos. La creencia es que las ánimas de los muertos se alimentan de estos vapores. Entonces, tenemos otra vez recordatorio del aroma de las flores, el aroma y el vapor de la comida. Y hay una discusión en la que, o controversia en la que entraba con algunas personas que se han dedicado a estudiar sobre el tapanco o el altar de Día de Muertos indígena, porque mencionan una serie de alimentos que, es cierto, son tradicionales y son de fiesta, pero que no son normales en el Día de Muertos. Todos conocemos la parte norte de Sinaloa y sur de Sonora acerca del guacabaqui. Varía un poco la receta, pero generalmente es frijol con hueso y carne de res. Algunos ponen un poco de verdura. Bueno, la discusión en cuanto a si el altar necesariamente debe de llevar guacabaqui, menudo, al hacerle la pregunta a las personas mayores nos dijeron que esos tipos de alimentos están reservados para los días de fiesta, para días de Navidad, Año Nuevo, velaciones. En el caso de menudo, específicamente aquí la tradición es que se utiliza cuando la persona fallece, cuando se le está velando, pero una vez en el altar, lo más significativo o lo más extendido es que se ofrecen tamales de elote, tamales de masa con carne y sobre todo los tamales de frijol o de dulce, que acá en la región se le conoce como tontitos, que los tontitos son más chiquitos que el tamal normal y generalmente son de frijol o de piloncillo. Entonces se ofrecen otros platillos como el cubierto de calabaza, se ofrecen frutas como naranjas, plátanos, se ofrece el pan de mujer, que normalmente el pan de mujer no va acompañado de mucho dulce. Se trata de hacer tradicionalmente de harina integral de trigo en los hornos tradicionales y solamente se le agrega una capa de agua con azúcar con dulzante. Pero es el pan tradicional y el que normalmente se le ofrece en los tapancos, en los altares de Día de Muertos. Cuando no se erige un tapanco, que es en el caso de mi familia, en mi familia no se elabora el tapanco, somos un poquito más cómodos, digamos. Muchas familias lo que hacen es poner una mesa simplemente. A diferencia de los altares en otros estados, es que nuestro altar no posee de esos famosos 7 niveles que manejan muchos, otros manejan 3 niveles. El tapanco, por cuestiones prácticas, obviamente hay 2 niveles, y los tapancos se elaboran altos o se ponen mesas altas con la idea de que la ofrenda pues no sea perturbada por niños o bien por animales de casa, perros, gatos, etc. Entonces, una es para salvaguardar esta ofrenda y la otra, si bien hablamos de 2 niveles y quien sea un poco más espiritual, nos puede decir que los tapancos en estos 2 niveles, la parte de arriba corresponde al cielo, por eso en la parte de arriba van las ofrendas, la comida, los dulces, la cruz, porque esta parte del cielo o este nivel del altar es donde se ofrece a los muertos una ofrenda. Y la parte de la tierra, que es la parte de abajo del tapanco, generalmente está la cruz. Platicando con muchos, nos dicen que esta cruz en la parte de abajo corresponde a la promesa del cielo a la tierra de tener a un Salvador. En nuestra tradición católica dicta pues que el Hijo de Dios vino al mundo para poder salvar a las personas del pecado. Entonces, si queremos un sentido espiritual, nuestro altar solamente maneja esos 2 niveles, la parte de la tierra, la parte de abajo y la parte del cielo, que es donde van las ofrendas. Bien, ¿qué otras cosas se ponen en nuestro altar?
dependiendo de las condiciones económicas y de las cosas que le gustaban a la persona, hay jornaleros, hay pescadores, vamos a encontrar entonces pescado, camarones cocidos, panelas. Si la persona tenía un gusto, la persona adulta, por ejemplo, por el vino, por la cerveza, por los cigarros, también se ponen estos fiestera hablando de la enramada tradicional, pues se pueden poner artículos que le pertenecieron en vida, aparte de la fotografía, si era un danzante venado, de pascola, matachines. Y también en alguna ocasión, recuerdo que un amigo hizo una pregunta muy interesante, si en estos altares de Día de Muerto se podía danzar. La respuesta de las personas mayores nos dicen que es raro que se baile, pero si la persona se dedicaba a esto, como una forma de ofrenda, se pide a los niños pequeños de la casa que dancen, puesto que son las personas más chicas las que se ofrecen en mandas para poder realizar nuestras danzas, por haber obtenido algún favor de algún santo. Entonces, se pide a esas personas menores que empiecen a danzar, o a veces simplemente se pone música indígena. En este sincretismo que mencionábamos entre el catolicismo y las creencias propias de la región, el Día de Muertos, recordemos que se le cambió el nombre por el catolicismo y le conocemos como el Día de Todos Santos o de Todos los Santos, que es para el 2 de noviembre, y el día que se festeja a las ánimas de los niños, el catolicismo lo cambió por Día de los Ángeles o de los Angelitos. Entonces, entre esta mezcla entre catolicismo y creencias tradicionales indígenas, pues se ha formado, se ha fusionado y ha hecho ya con estos más de 400 años que tienen las poblaciones de aquí de la región, pues una cultura muy arraigada, muy vasta, que es interesante conocer y promover. Entonces, después de revisar estos elementos, es importante mencionar que ha habido momentos en que las tradiciones han menguado y que ha habido un esfuerzo por parte de educación indígena de volver a reactivar estos aprendizajes. ¿Y cómo se ha hecho? Pidiéndole a los niños pequeños que atiende inicial indígena, preescolar indígena, primaria indígena, que vayan y entrevisten a sus abuelos. Y eso provoca que se incluyan a los padres, empezar a buscar esa herencia que tenemos, pero ya buscarla de manera consciente. Entonces, al involucrar a estas 3 generaciones para que la tradición no perezca, siempre en las comunidades indígenas ha habido un relato oral, que es la forma como se transmite la mayor parte de la cultura en nuestra región, y en este relato oral se da la importancia o se connota la importancia de por qué hacer un altar indígena. Dependiendo de donde cuenten esta historia, porque está muy extendida en toda la región indígena de norte de Sinaloa y sur de Sonora, los personajes van cambiando. Lo interesante aquí de mencionar, se lo contaré así de manera rápida, en una ocasión para poder enseñarnos a nosotros, a esta generación, que es importante poner un altar, porque se pone un altar y porque las cosas que se ponen en el altar deben de ser hechas por la mano de familiares. Cuentan la historia de que al efectuarse un Día de Muertos y al venir las ánimas a compartir con la familia, con todo lo que le habían puesto en el altar, después del 2 de noviembre, algunos tienen por costumbre el 3 de noviembre levantar la ofrenda, otros esperan hasta el 5 o hasta el 8 de noviembre. Entonces, cuando el altar ya se está levantando, cuando está acabando la noche del 2 de noviembre y que las ánimas van a regresar otra vez al cielo, se cuenta la historia de que varias de estas ánimas se encuentran en el mismo flujo de almas que van al más allá. Entonces dice que pues iba una serie de ánimas muy contentas platicando sobre
todo lo que les habían puesto en su altar. La mayoría de ellos traía morral y en el morral iban enseñando, ¿no? Pues a mí me trajeron pan, a mí me dieron esto, a mí me dieron lo otro. Entonces dice que una de las ánimas iba cabizbaja y muy triste. Entonces, al acercarse con los demás, le dicen, bueno, pues ¿por qué tan triste? Dice, bueno, es que mi familia ya empezó a no poner altar. Quise ir a visitarlos, pero no había un lugar donde, y pues al fin y al cabo vuelvo, dice, sin ver a la familia y sin haber recibido nada en este Día de Muertos. Entonces, eso alude en la parte infantil a la idea de que no olvidemos a nuestros muertos, a nuestros familiares, que son abuelos, que son tatarabuelos, y que se le debe de seguir recordando aun cuando estos ya no estén en vida con nosotros. Y la idea de que aún después de muertos, pues todavía surge esa tristeza, esa alegría por querer estar conviviendo con nosotros en Día de Muertos y recibir lo que nosotros ofrendamos, pero a su vez la tristeza cuando no lo hacemos. Platicando con las tías, en una ocasión me decían, contándome esta historia, ¿no? Que miraban otros altares que se hacían en casas de personas que no eran indígenas y que miraban los altares muy bonitos. Entonces dice que caminando por una calle en una de las casas de los vecinos, se pusieron a ver el altar y decía que se miraba muy bonito, pero que casi todo era con cosas compradas, a tal grado de que las frutas que estaban en el altar eran frutas de plástico. Entonces, la reflexión que hacían ellas para enseñarnos a nosotros era decir, oye, pero ¿pones el altar porque se va a ver bonito o porque la ofrenda la va a consumir el familiar, el animal familiar que viene? Entonces ellas no se lograban explicar, las tías, cómo iban a ser las ánimas para consumir algo que era de plástico, que no era consumible. Entonces, dentro de este misticismo del Día de Muertos, es realmente interesante el cómo se conectan las personas con la creencia y con la ilusión de que realmente vienen los familiares. En experiencia personal puedo decir que hay una sensación de compañía, hay una sensación de calidez, donde toda la familia deja de hacer todas las actividades que está haciendo para centrarse en hacer la ofrenda, en elaborar la comida, los platillos que se van a poner. Otra de las características es poner semillas. Las semillas que se utilizan son producto de la agricultura regional: maíz, trigo, calabaza, frijol, arroz. Y la idea, la creencia arraigada sobre el poner semillas en el altar, dicen los mayores, que no se lo come el ánimo, no se alimenta de eso a la hora de llegar. Como comentábamos, se alimentan de comidas calientes, pero nos cuentan que estas semillas se utilizan como lonche para cuando las ánimas se retiran. Entonces dicen que cuando se van a retirar, toman las semillas, las ponen en su itacate, en su morral, y es lo que llevan hacia la tierra de los muertos para alimentarse mientras pasa la temporada. Entonces, es bonito estar ahí velando con la familia desde temprano, sentarse a tomar café de olla, empezar a degustar parte de los platillos que se prepararon junto con los que se van a poner en el altar, y estar ahí recordando con anécdotas a estos familiares que ya partieron. Entran momentos de alegría en toda la familia y pues entran los momentos de tristeza donde pues se ruedan las lágrimas extrañando a los seres queridos. Pero les decía, es un momento especial de conexión, más que poner un altar y dejarlo como muestra para que otros digan que es bonito. El sentir también como persona viva los sabores, los olores de estas ramas, crea un ambiente muy especial. El olor de las flores. Acá existe una flor amarilla que se conoce como flor de gloria, que parece más rama que flor, pero se utiliza en los altares. Cualquier flor de la casa es bienvenida. Los rosales, la mano pantera,
que en algunas familias la siembran específicamente para este Día de Muertos, para llevar al panteón y para poner en esos tapancos. Entonces, todos estos olores y sabores que se entremezclan hacen un ambiente perfecto para pasar en familia y para recordar a los familiares. Uno se esmera para ofrecer lo mejor como familia a estos difuntos, y entra un momento de reflexión entre los abuelos, que son las personas mayores, y nos dicen, el día que yo no esté, el día que hagas mi altar, vas a poner esto, esto, esto. Entonces es cuando sientes, pues, que en realidad somos personas que vamos en algún momento a fallecer, que todos somos mortales y que vamos a seguir el mismo camino. El dicho popular es, pues simplemente nos adelantamos, ¿no? Nos adelantamos un poco en el camino para las personas que ya no están, pero ya se empieza a reflexionar en el mismo Día de Muertos el cómo, empiezan a vislumbrar el cómo va a ser cuando yo ya no esté en la familia y qué me gustaría que me pusieran en mi ofrenda. Todo este tipo de pláticas surgen al calor de un buen café, al calor de un pedazo de pan, degustando un tamal, compartiendo con la familia. Todo esto se aprende y se trata de difundir a la misma población indígena y a otras comunidades que también están interesadas, o personas que no son indígenas y que están interesadas en nuestra tradición. Cada uno vive de manera particular estas creencias, pero es parte de aquello que nos da identidad como personas y también como población. Es interesante hablar de cómo esas tradiciones llegan a un punto de quiebre y se tienen que volver a analizar, a pensar por qué hacemos lo que hacemos. Llega un punto donde las personas más chicas, las generaciones más chicas, no simplemente se quedan con esta herencia, sino que empiezan a cuestionar y nos dicen, bueno, pero ¿por qué un altar? ¿Quién te asegura que los muertos vienen ese día? Entonces, no es lo mismo, les decía, el investigar, el preguntar, al vivir la experiencia. Una vez que vives la experiencia, no necesitas una explicación, no necesitas un porqué. Lo vives, lo sientes y como tal lo adoptas y lo transmites. Es importante entonces hacer una pausa y reflexionar sobre esto que acabo de mencionar, y que es importante vivir nuestras tradiciones antes de querer responder un porqué. Hacía encuestas en las escuelas donde yo trabajo, a nivel básico, secundaria, a nivel medio superior, en preparatoria, y por lo menos en la cabecera municipal del Fuerte, que es donde actualmente radico, pues es rara la casa, muy muy rara la casa donde ponen un altar de Día de Muertos. Y si ponen un altar, lo hacen por moda y desconocen qué elementos debe de llevar y desconocen el significado de cada uno. Simplemente ponen algo que se vea bonito y no se lo dedican a nadie en específico. Los altares, como sabemos, se dedican a la familia, y existe también la tradición arraigada que cuando este altar se va a retirar, la familia tiene que rezar o un rosario, o un Padre Nuestro, o un Ave María, para despedir al alma y pedir que vuelva a estar en paz otra vez. Al inicio del 28 de octubre, cuando mencionábamos que se pone el altar y la primera veladora, hay algunos también que tienen por costumbre los cohetes, así como se ponen cohetes para las fiestas en Semana Santa o alguna velación de algún santo, para llamar a los espíritus, para llamar que ya está lista el festejo. Pues algunos también tienen costumbre todavía tronar algunos cohetes la noche del 28 de octubre, llamando a las ánimas. El Día de Muertos es un poco complejo en la comunidad Yoreme, porque a diferencia del resto del país, donde solamente se tiene el 1 y 2 de noviembre como Día de Muertos, acá todavía hay otra serie de rituales
que se realizan antes de este primer festejo o antes de este primer altar de Día de Muertos. Si pusieron atención y recuerdan, les mencioné que el primer altar, el primer tapanco que se pone al familiar, se pone hasta el segundo año de su fallecimiento. ¿Y por qué hasta el segundo año? Porque el primer año, en vez de hacer un altar normal, se hace un tapanco con arcos de carrizo, algunas ramas de álamo, y también se le pone pan, se le pone fruta, pero se pone una cajita adornada con flores que simboliza al cuerpo del difunto, y este es un tapanco de responso. El responso entre los lloremes de Sinaloa y Sonora, el responso es una festividad que se realiza al año justamente del fallecimiento de la persona, y se mandan llamar a los familiares. Al momento que falleció se buscaron padrinos, le llaman padrinos de cordón o de lazos, que son los encargados de velar que todo lo que se necesite mientras se está haciendo la velación de cuerpo presente y cuando se vaya a realizar el responso, pues se cuente con todo lo necesario: veladora, rezador, comida, café, bebidas, todo lo que se le va a ofrecer a la gente que va a velar. Entonces, les decía, se vive diferente porque no es solo un Día de Muertos. Yo me animaría a hablar de 2 días de muertos diferentes en la población Yoreme. El primer Día de Muertos al año de haber fallecido y se elige un tapanco de responso, y el segundo Día de Muertos, que va a ser igual del segundo año en adelante, que corresponde al 2 de noviembre igual, y que se va a hacer el altar tradicional. Es importante mencionar que cada comunidad indígena va variando. Algunas explicaciones van a ser muy similares, otras se van a hacer un poco diferentes, pero todas tienen el mismo sentido: el presentar una ofrenda a la gente que no está con nosotros, que partió, pero que ese día en específico tienen el permiso de estar entre nosotros. Es muy importante mencionar que para cuando se va a ir el ánima, cuando se va a levantar el altar el 3 de noviembre, se rece, les decía yo. ¿Y por qué se reza? Porque al estar tan débil, al estar tan delgada la línea entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, se tiene la creencia que muchos familiares que nos vienen a visitar nos quieren llevar con ellos, porque pues de la vida el siguiente paso es la muerte, es algo ineludible. Entonces dice que si no se llevan al familiar, se llevan a los más chicos o alguna mascota de la casa. Entonces la idea de estos rezos es para que se tranquilice el espíritu de la persona fallecida y que se despida de una manera de que no hay enfermedades y nada que vaya a ser peligroso para la vida de los familiares. En este caso hay una palabra muy usada entre los yoremes, que es nayutero. La palabra nayute, nayutear, significa presagios de muerte, presagios de enfermedad, de malos agüeros, malos porvenires. Entonces se tiene esa idea, ¿no?, de que para cuando se va a despedir el Día de Muertos, todo se purifique, se hagan rezos para que no existan esta parte nayutera que vaya a afectar a la familia. Bueno, José Ramón, esta tradición, como mencionamos, pues es parte de nuestra comunidad Yoreme, es parte de lo que tenemos, y agradezco la verdad la oportunidad de poder platicar, charlar con tu auditorio, con los alumnos, acerca de lo que tenemos aquí en el norte de Sinaloa, que como te mencionaba, pues yo creo va a tener mucha similitud con lo que las comunidades indígenas en el sur de Sonora tienen. A lo mejor también hay los yaquis. Entonces sería interesante una plática posterior donde pudiéramos charlar no solamente una persona, sino a lo mejor 2, 3 de comunidades diferentes, para ver pues en qué coincidimos y en qué somos un poco diferentes, pero al fin y al cabo Yoreme todos.